bendiciendo tu vida, bendiciendo tu vida. Somos Impacto Estéreo. Contáctanos al 375-8687. Impacto Estéreo, una grata compañía. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Estás escuchando desde Cali para el mundo, Impacto Estéreo. Los comentarios y prédicas del siguiente programa son responsabilidad absoluta del ministerio o iglesia que lo presenta. Gracias, muchas gracias, Señor. La Iglesia Cristiana Último Avivamiento Cali presenta su culto en vivo. Escúchalo todos los domingos a las 7 de la noche por Impacto Estéreo. Que dilo, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. ¿Para qué está en este lugar el Señor? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Aleluya. ¿Cuántos le aplauden a Él? Aleluya. ¿Cuántos se gozan en su presencia? Porque Él está aquí y Él es digno de ser alabado y de ser exaltado, de que glorifiquemos su santo nombre en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar, así es. El Señor está en este lugar. Dilo, el Señor está en este lugar. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Confiésalo. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Confiésalo. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Aleluya. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Así es. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Aleluya. Por eso yo le proclamaré, por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder, por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré, cantaré de sus hazañas. ¿Y de qué?
fiesta en honor a Jehová. ¡Hey! Sonaré panderos, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. ¡Hey! Sonaré panderos, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré el pandero a Jehová. Dígalo. Yo haré una fiesta. Sonaré el pandero a Jehová. Dígalo. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. ¡Hey! Sonaré panderos, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. ¡Aleluya! Sonaré trompeta en honor. Danzaré con todas mis fuerzas. Cantaré, danzaré con todas mis fuerzas. Yo alzaré mi voz, gritaré con fuerza. Yo alzaré mi voz, gritaré con fuerza. ¿Y qué dirás? Y diré que Jehová es varón de guerra. Y diré que Jehová es varón de guerra. Murallas han caído por su poder. Murallas han caído, es varón de guerra. Por eso yo diré que Jehová es varón de guerra. Y diré que Jehová es varón de guerra. Se ha vestido de majestad, es varón de guerra. Se ha vestido de majestad, es varón de guerra. Es varón de guerra, es varón de guerra. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Dilo. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Grande es tu nombre, grande es tu nombre. Aleluya. ¿Cuántos saben que ustedes tienen enemigos? Y que Dios tiene enemigos también. Y los enemigos de Dios son sus enemigos, ¿sabe? Porque usted es el hijo de
usted es de Él. Y entonces los enemigos de Dios son los mismos enemigos suyos. Pero el Señor es el que hace que los enemigos caigan. Y nuestros enemigos están derrotados por el poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Mis enemigos hoy caen en el nombre de Jesús. Todo lo que mis enemigos tramen contra mí, toda obra del enemigo en contra del pueblo de Dios, hoy caen, hoy son derribados. Toda obra es destruida, todo plan es destruido en el nombre de Jesús. Aleluya. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor sobre todo mal. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor sobre todo mal. Así es. Yo sé que muchos han tenido dificultades, problemas. Muchas veces Dios los permite en nuestras vidas, pero muchas veces tenemos que entender, y nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, entender cuál es la obra del enemigo en contra de nuestras vidas. Porque en su palabra dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Y entonces muchas veces hay problemas en un matrimonio, hay problemas con los hijos, y muchas veces es el enemigo el que está operando. Y tal vez creemos que es la persona, y no, es el enemigo que está obrando allí. Y lo que el Señor quiere es que tú entiendas que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino que busques el rostro de Él. Y entonces el Señor te declarará cuál es la guerra que tienes que pelear. El Señor en lo íntimo, cuando tú lo buscas, Él declara y Él te muestra si la obra que estás pasando, por lo que estás pasando, Él lo está permitiendo, o es el enemigo que está atacando tu casa, tu vida. Entonces ahí el Señor te da estrategias para poderlo hacer. Y vas a ser un vencedor, pero solo buscando el rostro de Dios, para que Él te haga entender, y te va a decir y te va a hablar qué vas a hacer. Y tu arma poderosa es la oración. Tu arma poderosa es la oración. Y sé que muchos han dejado esa arma, que es la oración. Es un arma poderosa contra el enemigo, porque cuando tú oras, la obra del enemigo se empieza a destruir y a caer, a derribar. Como se derriba un edificio, se desploma así, y entonces no queda nada de ella. Y entonces allí Dios te da la victoria. Por eso el Señor te dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Pero el que tiene que pelear eres tú. Yo te he entregado las armas. No te tocará, no te tocará.
Pero tienes que pararte firme y decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? Decláramelo, Señor, porque entonces me pararé firme y venceré como venció David, que no tuvo temor del gigante, que todos los que le rodeaban, el ejército, estaban temblando de miedo, sin poder hacer nada. Pero el Señor quiere que tú seas un David, un corazón conforme al de Dios, un David que venza al Goliat que se ha estado levantando en tu vida. Sé que hay momentos en que tú has dicho: no quiero, Señor, buscarte más. No quiero, Señor, ir a la iglesia. No quiero, Señor, servir más. Cuando tú confiesas eso, te están derrotando. Y es donde tú tienes que decirle al Señor: sé que hay muchas cosas en mí desagradables a ti, Señor, pero tú has prometido lavarme, cambiarme y restaurarme. Es donde tú tienes que decir y recordar que el Señor prometió una restauración para tu vida, para tu casa, para tus hijos. Lo que ha pasado es que no te has puesto al frente de la batalla y te has devuelto. Porque el Señor te hizo más que vencedor. Y tú eres un vencedor. No permitas que el enemigo destruya lo que Dios te ha prometido que va a edificar. No lo permitas. Tómate de la mano del Señor. Camina con Él. Porque aunque tú caigas, el Señor te tiene allí de tu mano y Él te levantará. Pero hay momentos donde te tienes que levantar solo, porque el Señor quiere que tú seas un hijo maduro, que crezca, que no esté llorando todo el tiempo porque el enemigo me pegó, porque el enemigo me hizo, porque me hicieron, porque no me hicieron, Señor. No, el Señor te quiere ver firme, como le dijo a Ezequiel: hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Cuando tú te pongas sobre tus pies, afirmes tus rodillas y digas: Señor, aquí estoy. Entonces el Señor hablará contigo y te declarará todo lo que tienes que hacer, porque así lo hizo con el profeta Ezequiel. El Señor llamó al profeta como te llamó a ti. Todos fuimos llamados por Él. Y lo primero que le dijo: ponte sobre tus pies, ponte firme, y entonces hablaré contigo y declararé lo que tienes que hacer. Eso es lo que el Señor está esperando de ti. Que ya dejes a un lado la inmadurez y que ya crezcas y que ya madures. Que el fruto que esté en ti madure. Oh Señor, gracias. Y puedas identificar la obra del enemigo en tu vida, porque no puedes olvidar que hay un enemigo detrás de ti, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Yo no sé si tú te vas a poner firme y le vas a decir: lo que Dios me ha dado, no me lo vas a arrebatar.
porque Dios está conmigo. Y le vas a decir: mi vida no te pertenece, mi familia no te pertenece. Mi vida le pertenece al Dios de los cielos, al que me llamó, al que cautivó mi corazón, al que yo sirvo, al que yo sigo. Ponte firme, porque el Señor hablará contigo y te declarará lo que tienes que hacer. Y entonces podemos decir que los enemigos del Señor están cayendo, y los míos también, porque son los mismos. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo. No se distraiga, mi hermano. Quiero que confiese esta verdad. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Dígalo. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Dígalo. Victorioso es el Señor sobre todo mal. Oiga, entienda lo que está cantando, mi hermano. Entienda lo que usted está cantando. Porque sus enemigos en esta noche, los que han venido destruyendo su casa, su vida, y que usted lo ha permitido, hoy caen en el nombre de Jesús. Porque más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. El que tiene que huir es Él, no usted, mi hermano. Usted no tiene por qué huir. El que va a huir es Él. Los enemigos del Señor están cayendo. Levante su voz. Los adversarios del Señor perecerán. Si usted lo cree. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Victorioso es el Señor sobre todo mal. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Victorioso es el Señor sobre todo mal. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. ¡Hey! Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. ¡Cante! Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. ¡Sí, Señor! Glorioso es el Señor sobre todo mal. Los enemigos del Señor están cayendo, hoy están cayendo. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios. Así es. Victorioso. Glorioso es el Señor. ¿Sobre qué? Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Victorioso es el Señor sobre todo mal. ¡Aleluya!
Dígale, Señor, gracias por recordarme en esta noche que yo soy más que vencedor. Jueces, en el capítulo 2, en el verso número 10, dice de la siguiente manera. Dice, finalmente, voy a leer esta versión que me gusta, dice, finalmente toda esta generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que había hecho Dios por Israel. Y yo creo que hay par. Estoy leyendo la Biblia, palabra de Dios para todos. Detalla la historia. Murió una generación, dice, murió lo último que quedó ahí. Murió una y nació una nueva. Y dice que esa nueva no conocía a Dios. Entonces, los que murieron antes de ellos sí lo conocían. Pero los que empezaron a nacer, ellos no sabían quién era Dios. Perdone, ¿eran pueblo de Israel o no? Eran pueblo de Dios, pero no conocían a Dios. Mire qué tremendo. Entonces podemos estar en la iglesia sin conocer a Dios. Y entonces, por eso hay veces, mejor le leo el 10 y el 11 y ya le explico algo. Y dice, y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que Él había hecho por Israel. Verso 11, así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor, y adoraron a un Dios falso llamado Baal. Verso 12 dice, abandonaron al Señor, y Dios de sus antepasados, abandonaron al Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses, dice esta Biblia, falsos. O sea, ya no habla en plural, sino en singular. Perdón, ya no habla en singular Dios, sino dioses falsos, ya habla bastantes. A los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos. Y por eso el Señor, dice esta Biblia, dice, se enojó con Israel. Entonces ahí paremos ahí, es muy sencillo. Vamos a tratar de hablar algo de historia. Israel, todo el mundo sabe, un país demasiado pequeño. Amén, eso sí lo conoce usted. Pero todos sus vecinos, lo que nosotros llamamos Medio Oriente hoy en día, eran los antiguos moabitas, filisteos, todas aquellas gentes que no querían a Dios. Cada una de ellas tenían dioses diferentes. Amén. Entonces la idea de Dios era con su pueblo que solamente entendieran que había un Dios, o sea, el que nosotros llamamos el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Los dioses, los vecinos de Israel creían en cada uno en sus dioses. Entonces muere una generación, aquellos que venían que sacó Dios de Egipto, y todos ellos van muriendo, y llega aquí al libro de Jueces y dice, se murieron los que conocieron a Dios. ¿Amén o no? Y los que comenzaron a nacer, esas personas que comenzaron a nacer, ellos no conocían a Dios. Y dice la Biblia que comenzaron fue a seguir a los dioses falsos, o sea, a los dioses de los otros países, para que usted me entienda más fácil. Y entonces comenzaron a adorar, a creer en esos dioses, y dice la Biblia que Dios, el Dios de los cielos, se molestó. Perdone, ¿eso es fácil de entender o no? Está ahí. Bueno, entonces vamos a ponernos en el caso de que nosotros nacimos, la mayoría nacimos sin conocer a Dios. O sea, nosotros no tenemos ni idea, hermano. Nosotros simplemente, perdone que le diga, somos unos títeres de nuestros padres, sin faltarle respeto, porque nos llevan a donde ellos quieran. O no nos llevan, como usted quiera ponerle. Entonces yo estaba chiquitico, yo no me acuerdo de nada. A mí me bautizaron, porque yo no me hice bautizar, a mí me bautizaron, a mí me llevaron, por ahí había una foto de recuerdo, y me pusieron al lado una señora y un señor que yo no sabía quién era, supuestamente eran los llamados padrinos, pues, yo no sabía quién era, aquellos que me cargaron, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y todo lo que usted quiera, todo lo que ellos hicieron conmigo, yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni mente, yo no tenía ni edad, yo no tenía ni razonamiento para creer en lo que mis padres creían. Entonces mis padres creían en un Dios.
Tal vez no era el mismo que yo creía, o tal vez sí, pero a mí me lo inculcaron desde chico. Y entonces yo creí con esa creencia. ¿Qué le pasó a esta generación? Ahora imagínense, si fueran 70, 80 años sin conocer a Dios, imagínense cada vez que iban haciendo uno. ¿Conocían o no conocían los que iban haciendo? Pues de lógica no iban a conocer. Entonces, entre más nacían, menos conocían. Entre más gente había, menos conocían. Entonces, le quiero leer unos pasajes de ahí del libro de Jueces, que vaya conmigo. Entonces dice en el capítulo 3, solo se los quiero leer así salteados para que usted mire por qué pasó. 3:7, solo le leo así salteado. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor, y se olvidaron del Señor su Dios. Y otra vez vuelve y dice, y sirvieron a los dioses falsos, a Baal. ¿Amén o no? Bueno, ¿ya es otro grupo de gente o será la misma? Cada vez que iban haciendo, iban haciendo. Verso 12, ahí mismo 3:12, solo se lo salto. Nuevamente los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor. Amén. 4:1. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Capítulo 6, verso 1. Miren lo que le voy leyendo así para que usted me entienda ahorita lo que le voy a hablar. 6:1 dice, y los hijos de Israel, otra vez, una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Capítulo 10, verso 6. 10:6. Ahí es fácil porque estamos en el mismo libro. Amén. Dice nuevamente, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? A ver, porque ellos no sabían quién era Dios, o sea, ellos no sabían qué le gustaba a Dios y qué no le gustaba. Simple y sencillamente ellos no sabían. Capítulo 13. Dice, una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, yo quiero que me capte algo. ¿Ellos por qué hacían lo malo ante los ojos de Dios? No porque, yo quiero que me entienda, no voy a defender a nadie. Ellos no hicieron lo malo ante los ojos de Dios porque fueran gente mala. Ellos no conocían a Dios y ellos no sabían qué es lo que a Dios le gustaba y qué es lo que a Dios no le gustaba. Entonces, simplemente por ignorar algo, ellos hacían lo malo y volvían. Y como iban creciendo, pues ellos creían que eso era bueno y hacían otra vez lo malo, y hacían lo malo, y hacían lo malo, y seguían haciendo lo malo porque ellos no conocían a Dios. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Hay cosas que yo puedo hacer y que usted puede hacer que sean malas ante la Biblia, pero para mí no serían malas si yo no sé. Si yo no sé que eso es malo, pues yo pueda que lo haga, porque yo creo que eso no es malo. Y eso le puede pasar, perdone que le diga, a cualquier persona que no lea la Biblia. Ahí da igual, si yo no leo, pues yo no sé qué es bueno y qué es malo. ¿De acuerdo? Entonces, viene la gente. Cuando uno no conoce a Dios, hermano, lo hablo por mí. Yo, mi juventud, fui vago hasta que no más. Pero yo no conocía a Dios, yo no sabía qué era bueno, qué era malo. En mi casa había un equipo de sonido y yo lo único que hacía era taraquear ese coso, hermano, a todo volumen. Y yo no sé si no poner música, hermano, pues eso es lo que a mí me gustaba. Y yo le ponía, le taraspasaba ese volumen, hermano. ¿Cuándo? Cuando mis papás ya se iban para la iglesia. Y yo esperaba que se fueran, ya se fueron. Claro, no faltaban los vecinos que me aventaban y decían, vea, doña Ana, don Carlos, muchacho, pone, apenas salen ustedes, pone ese equipo. Y yo decía, viejos sapos estos. Yo hacía cosas porque yo no sabía. Entonces, yo no me daba cuenta si era bueno, si era malo. Yo simplemente creía en algo que a mí me agradaba porque yo no tenía conocimiento de lo que decía aquí.
Ya cuando yo me comencé a dar cuenta de algunas cosas que eran, que no eran, pues sencillamente, hermano, yo tuve que comenzar a tomar decisiones en mi vida. Esto no lo debo hacer porque a Dios no le agrada. Esto no lo debo hacer porque a Dios no le agrada. Simple, es la vida de cualquier ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, entremos a algo. Devuélvase a Jueces al capítulo 2 donde empecé, porque vamos a hablar de usted y de mí. En el capítulo 2, en el verso número, empecé leyéndole el 2:10. Amén. Entonces en el versículo número 11 dice así. En esta versión dice: así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor y adoraron a un Dios falso llamado Baal. Y ahí yo quiero parar. ¿Por qué adoraron a Baal? Porque ellos podían creer que ese era el Dios. Amén. Entonces, usemos historia. Cuando usamos historia, y cualquiera de ustedes, si ha leído algo, ha oído de las mitologías, ¿cierto? Las famosas llamadas mitologías, la griega, ¿cierto? ¿Se ha oído? ¿Y aquellas mitologías que cuentan? Historias de los orígenes, pero de los dioses. Amén. Entonces cada mitología, aunque es diferente, pero siempre enfoca a un Dios. ¿Por qué? Porque depende que sea. Pues los griegos enfocan a los griegos y cada uno de ellos. Amén. A nosotros, ¿qué parte de creencia nos tocó? Porque usted vive por acá en Sudamérica, usted no vive allá usted no cree en mitologías de aquello de centauros, minotauros. Pero como usted no cree, usted se ríe. Pero los de allá, ¿qué creen? Ellos sí creen en eso. ¿Me explico o no? Perdón, ¿me está entendiendo? Entonces usted llega acá y usted dice: no, hermano, yo no creo en nada de eso. Yo no tengo ni idea ni qué es eso. Yo no sé quién es el Dios Baal. Yo no sé quién es el otro. Ok, no hay problema. Vamos a suponer que nadie sabe. Pero en la Biblia dice que estos se desviaron tras ese Dios. Entonces yo tendría que mirar en nuestros días, no allá hace 4.000, más o menos unos 6.000 años atrás. Yo tendría que mirar hoy en día quiénes son esos dioses por los cuales yo me puedo desviar del Dios de los cielos y seguir a esos dioses. ¿Amén o no? Entonces, cuando miramos ahí, en el verso que sigue, en el verso 12, dice así: abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Y después dice su Biblia: y comenzaron a adorar ¿a quién? Ya dice Baal. Bueno, en esta versión dice a dioses falsos, o sea que ya habla de varios. En la Reina Valera dice a Baal y a Astarot. Bueno, entonces ya al menos en la Biblia Reina Valera dijo 2, pero aquí dice que ya enfocaron a 1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces entremos. ¿Usted sabe quiénes son los fenicios? La mitología fenicia es la más antigua de todas, cerca al mar Mediterráneo. Cuando uno lee la historia bíblica, especialmente el padre de la historia, que se llama Eusebio de Cesarea hablaba de todos ellos. Y entonces comenzaban a contar que el pueblo de Israel era influenciado por esa mitología, por la mitología fenicia. Porque cada dios de ellos, los israelitas se juntaban con gente de allá y entonces traían. ¿Estamos o no? Eso está fácil, ¿cierto? Hasta ahí está fácil. Traían a alguien de allá, un ejemplo, yo de hombre iba y me casaba con una de allá, y entonces la de allá me hacía creer en el Dios de allá. Porque recuérdese que yo, si me entiende el ejemplo, yo no conocía del Señor. Entonces, como yo no conocía del Señor, está comprobado científicamente que la mayoría de seres humanos siempre necesitan a un Dios. No importa quién sea, pero necesitan un Dios. Necesitan un ser supremo en quien creer. Entonces, las mujeres se enamoraban de uno de allá y lo traían. Amén. Y ese de allá les hacía creer en su Dios, no importa cuál fuera. ¿Estamos? Entonces usemos varios. Usted ha oído estos nombres, oiga, si los ha oído, los ha oído. Changó, lo debe haber oído. Si no, ahí Juanchito hay una discoteca que se llama Changó, ahí se acuerda, donde dicen que apareció el diablo, que puro cuento, hermano. Amén. Un Dios. Yemayá.
la mamá de Changó. Eso va en un pueblo. Amén. Estamos fácil. Dirá usted, no hermano, yo no sé quién es Changó ni me interesa tampoco. Ok, entonces usted dirá, yo no creo en Changó. Pero perdone, usted debería saber quién es Changó, porque es un dios falso, el cual de una o de otra manera, si yo no conozco al Dios de la Biblia, me podría ir detrás de él. Está fácil, ¿cierto? Oiga estos nombres. Yam, ¿nunca lo ha oído? Dios de la mitología que le estoy diciendo. Anat, Alejim, ya le voy a explicar lo que pueda. Muz, Astartet, puede ser Astoret, puede ser la diosa Isis, puede ser la diosa Afrodita, dependiendo en qué generación esté. Era un dios. Cada uno de ellos tenía una función, ser Dios. ¿Para qué? Para engañar a la gente que fuera tras esos dioses que la Biblia llama dioses falsos. Amén. Y entonces el padre de los fenicios se llamaba él, o sea, era el cabecilla. Ahora oiga bien lo que le voy a decir. Yam era aquel dios de las artesanías, el que hacía, y eso usted puede buscarlo en cualquier enciclopedia, no estoy hablando de Biblia, de historia, le estoy leyendo. Y entonces aquel hacía que toda la gente, especialmente las mujeres, cogieran y se, o no sé qué son artesanías, ¿cierto? Cada artesanía y se pusieran, incluso hay unas culturas que entre más artesanías tiene la mujer, ¿cómo se ve? Bueno, usted que es mujer debe saber cómo se ve entre más cosas tenga. Pues en algunas dirá que se ve bonita, otras no. Otras que se van metiendo cosas en el, hasta que se le estira, yo no sé cómo eso, pero cada uno comenzaba a tener cierta función, ¿de acuerdo? Yo quiero que recuerde donde empecé. Esa generación no conocía a Dios. Entonces, nosotros cuando no conocemos a Dios, no sabemos de qué manera va a obrar Dios o cómo va a ser Dios si Dios se molesta con alguien. Amén. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Dios tiene un concepto. Dios es amor, y eso dice la Biblia. Pero Dios no siempre es Dios amor, porque la Biblia también dice que Dios es justo. Y la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor, o sea que Dios es paciente para la ira. Dios es tan bueno que es paciente. Pero el día que Dios dice no más, es no más. El día que Dios diga hasta aquí, es hasta aquí. ¿Por qué? Porque por eso dice la Biblia, es paciente. Amén. Entonces yo ahorita le voy a explicar quién es Baal. Yo quiero llevarlo a través de la Biblia. ¿Qué hizo Dios con aquellos que adoraron a Baal? Y ahorita terminando le digo quién es, para que usted lo entienda. ¿De acuerdo? Busque el libro de Oseas. Capítulo 11. Acuérdense que el primer Dios que vimos ahí era Baal. Amén. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. El primero era Baal. ¿Se acuerdan? Que leí el libro de Jueces. Capítulo 11 del libro de el profeta Oseas. Usted encuentra fácil, hermano, a los profetas mayores. Encuentra a Isaías, Jeremías, Ezequiel. Después usted va a encontrar a Daniel y después va a encontrar a Oseas. Dice el verso 1, dice, cuando Israel era joven o era muchacho, yo lo amé. Amén. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, mire verso 2, cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. ¿A dónde? A los Baales. Ahora oiga, entre Dios era más bueno, esos más se alejaban. Entre Dios era más bueno, más se apartaban de Dios. Y hay veces eso le pasa a mucha gente. Dios entre más bueno es, más se olvidan. Sigo leyendo.
sacrificaban a los ídolos y ofrecían, dice la Biblia, saumerio, o quemaban incienso. Ahí paremos. ¿Eso eran los Baales o al Dios de los cielos? A los Baales, no al Dios que nosotros creemos de la Biblia. Usted puede coger cualquier versión y usted va a encontrar aquello. Bueno, ¿qué era incienso? ¿Sabe qué es eso o no? Bueno, primero hay que tener un incensario, pues primero, que es un aparatico. ¿Ah? Claro, sí. O sea, ajá, eso es una pequeña planta que produce un... Y entonces usted le hace así, y entonces tiene que tener lo que le digo, y hacer así. Y lo que sale es un aroma, un humo. Esto es lo que le hacían, te estoy hablando en la Biblia, a los Baales. Bueno, eso dice la Escritura. Entonces, cada que le hacían eso a los Baales, la gente que no sabía creía que estaba haciendo algo bien. En ese instante, el Dios de los cielos se estaba molestando. Entonces, por eso nosotros, cuando cogemos la Biblia, por eso nosotros no hacemos lo que a Dios no le desagrada. Tratamos de hacer lo que a Dios le agrada. Claro, no me vaya a decir nada, no me pregunte. Cuando yo era joven, yo también, a mi casa habían incensarios y yo también salía con mi cosita, especialmente un día viernes, y yo hacía así. Yo ni sabía qué era eso, pero yo le decía, papi, préstemelo, préstemelo. Yo decía eso, hermano. Pues yo no sabía, vuelvo y le digo, yo no sabía. Y mi papá, claro, hay veces me daba una vueltica a mí, para que el cosito no se le cayera. Yo era contento. No, no, hermano, perdone, yo estoy contando una historia que es real, me pasó a mí, no sé a quién le haya pasado. En ese entonces, como yo no sabía, acá en la Biblia, ellos tal vez tampoco sabían, pero lo hacían, y Dios se disgustaba automáticamente. Y entonces, vaya comenzando a analizar. Pase un momentico al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo número 34. Éxodo capítulo 34 es el segundo libro de la Biblia. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. 34, versículo desde el número 14. 34, desde el 14 en adelante voy a leer. Dijo el Señor: no adores a ningún otro Dios, porque el Señor es muy celoso, dice esta versión. Su nombre es Dios celoso. Oiga lo que dice ahí. Verso que sigue. Por tanto, no hagan ninguna alianza, dice la Reina Valera. Esta Biblia dice, no hagan ningún pacto con la gente que vive en esa tierra. Si hacéis pacto con ellos, correréis el riesgo de abandonarme y comenzar a adorar a sus dioses, de que uno de esos pueblos termine invitándote a que te las unas a comer de sus sacrificios, o de querer elegir alguna de sus hijas para que se casen con tus hijos. Ellas adoran a esos dioses falsos y te llevarán a ti a hacer lo mismo. Ahí paremos. Entonces aquí ya comenzó, si usted comenzó a analizar, dice que ellos le iban a invitar a comer de lo que era sacrificado a sus dioses. Eso está diciendo ahí, ¿cierto? Entonces, Dios puso en el libro de Éxodo, dejó claro ahí, el nombre de Dios celoso es. Entonces, si Dios se puso ese nombrecito antes de explicar y les dijo, hey, no vayan a hacer alianza con esa gente, porque lo más lógico es que esa gente les va a enseñar a ustedes que no saben nada, les va a enseñar a ustedes a que coman algo que a mí no me agrada. Y yo quiero hacer pauta en esto. La Biblia no prohíbe nada de comer, para que quedemos bien claros, ¿de acuerdo? Entonces explíqueme eso, dirá alguien. Se lo explico muy fácil. Dios, cuando creó la humanidad, creó no solamente al hombre, sino que creó toda clase de animales, seres vivos. Entonces en la Biblia está estipulado de que Dios dejó una manera para que aquel animal que se va a comer sea sacrificado.
a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque Dios respeta aquel animal que Él creó. Entonces la manera que dice la Biblia es, cójanlo aquí y lo... Sencillo, es la manera que dice la Biblia. Eso es fácil de entender, ¿correcto? ¿Por qué? Por el respeto que Dios le da a ese ser vivo, o sea, a ese animalito. ¿Estamos o no? Yo que iba a saber, hermano, que la Biblia dice que Dios cogía los animales, ovejas, lo que fuera, y los mandaba a hacer. Yo no sabía nada de eso, hermano. Entonces yo crecí, iba a pasar muchas vacaciones a un pueblo donde mis ancestros, que tampoco leían la Biblia, que no conocían de Dios, pues hermano, ellos tenían una práctica más efectiva. Una de mis abuelas, mis tías y yo no sé quién cosa, cogía a los pobres animalitos, hermano, pues yo como no sabía, y le hacían así. Y hay veces los animales eran duros de morir, como las películas. Le hacían, hasta que otros mataban los animalitos. Yo como no sabía, yo creía que eso era bueno. A Dios eso no le agrada, porque eso es ahogar un animal. Entonces Dios dice, de lo ahogado no comerás. No porque no sé cómo explicarle, porque el Dios lo que quiere es que yo y usted respetemos a lo que Él creó. Entonces yo como no sabía, hermano, pues ni cuenta me daba. Habían otros que eran más duros de morir que las gallinas. Eran los patos. Y a mí me tocó ver, hermano, cómo le ponían un palo en el pescuezo a ese animal y lo hacían. Y hermano, yo no moría. Yo no sabía nada de eso, no le estoy culpando ni a usted ni a mí, simplemente entienda. Yo como no sabía, yo creía que esas cosas eran buenas. Pero así como el Dios de los cielos tenía una manera de que mataran los animales, los otros dioses también tenían una manera de que hicieran las cosas para ellos. Entonces yo sin saber, cuando yo hacía así, no terminaba haciendo las cosas para el Dios de la Biblia, sino que terminaba haciendo los sacrificios a la manera de esos dioses. Pero yo no sabía, o sea, yo inconscientemente estaba haciendo algo que a Dios no le agradaba, pero estaba haciendo algo que le agradaba a los otros dioses. Perdón, ¿está fácil de entender ahí? Sí. Bueno, entonces yo no sabía, no me vaya a culpar de ni acusar ni nada, ni yo a usted tampoco, simplemente estoy hablando de algo que ocurrió hace mucho tiempo y que sigue ocurriendo a través de los días. Entonces uno va hoy al campo, donde sea. Si yo tuviera a mis abuelas vivas, yo le aseguro que yo les explico eso y ellos no van a creer. Lo cogerían los animalitos y otra vez hágale, hermano. ¿De acuerdo? Busque Deuteronomio, 5º libro de la Biblia. Capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Dice, voy a leerle desde el versículo número 15. 4:15 del 5º libro de la Biblia o de Deuteronomio. Dice la Biblia Reina Valera, dice, guarda pues mucho vuestras almas. Y ahí yo quiero que usted pare un momento. ¿Qué significará para usted guarda mucho? ¿Ah? Sigo leyendo. Pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire. Y ahí paro. El Señor lo que les dijo fue, cuando yo les hablé a ustedes, ustedes no vieron nada. Como ustedes no vieron nada, no terminen haciendo ninguna figura, porque a mí no me agrada. Amén. Ahora devolvamos el tiempo. Moisés sube a orar arriba y Dios se tarda.
Moisés se tarda y Dios se tarda con él allá, y entonces el pueblo dice, hey, Dios no está, Moisés se fue, entonces hagámonos un ídolo. ¿Se acuerda o no? Y entonces el pueblo, sin conocer, hicieron un becerro de oro. ¿Usted conoce la historia? ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era tener una figura representativa de un Dios. Y Dios les estaba diciendo aquí, cuando yo les hablé, ustedes no vieron nada. O sea que ustedes no tienen por qué hacer nada de lo que a mí no me agrada. Salte al verso 28. 4:28. ¿Lo tiene? Entonces voy a leer desde el 27. El Señor los dispersará entre las naciones y solo unos pocos sobrevivirán entre los pueblos a donde el Señor los expulsará. Allí adorarán dioses hechos por seres humanos, dioses de madera, dioses de piedra, que no ven, que no oyen, que no comen, que no huelen. Desde allí buscarán al Señor tu Dios y lo encontrarás, si lo buscas de todo corazón y con toda tu alma. Cuando estés angustiado, dice esta Biblia, cuando estés en dificultades y suceda todo esto en el futuro, entonces volverás al Señor tu Dios y lo obedecerás, porque el Señor tu Dios es Dios misericordioso, que no te abandonará ni te destruirá. Él no olvidará el pacto que hizo, no contigo, con los antepasados. Ahí, paremos. Dios veía la posibilidad de que la gente se le fuera o no, y que le volviera. Dios veía, no, estos se van a ir, pero van a volver. Entonces Dios les hablaba con amor, con gracia, con misericordia. Ahora entremos. ¿Por qué aquel Dios Baal, aquella figura representativa, hacía tanto estrago en el pueblo de Dios? ¿Por qué aquellas Astoret, que ahorita le hablo de ella, aquella Isis, aquella diosa de la fertilidad, aquel ámbito sexual, hermano, en las cosas del mundo, era tan fuerte en el pueblo de Dios? Porque había un Dios que los incitaba a eso. Amén, no el Dios de la Biblia, correcto. Pero siempre había un Dios, aquella diosa Afrodita, aquella Isis, aquella Venus, que dependiendo qué mitología, pues va a ser el diferente nombre. Y entonces aquellas incitaban a eso. Amén. Ahora oiga, ¿se acuerda usted del profeta Balaam? ¿Lo ha leído? Números. Detalle la historia. A Balaam lo contratan o lo llaman de un pueblo de los alrededores del pueblo de Dios y le dicen, maldígame a la gente de ahí. Y aquel Balaam que conocía la Biblia les dijo, qué pena, yo no puedo maldecirlos. Yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. ¿Se acuerda, cierto? Entonces vienen y le ofrecen algo para que él, a través de ese soborno, si lo quiere mirar, él acceda a maldecir la gente. Y él les dice, lógicamente recibe lo suyo, pero dice, mire, qué pena, yo no puedo maldecir a esa gente, pero yo sí les voy a decir que hagan. Y les dijo, se lo estoy parafraseando, hermano, métanle mujeres allá y hasta luego. Entonces, ¿qué hicieron? Le metieron las moabitas y se comenzó a desgranar la mazorca. Estoy hablándoles del libro de Números. Se comenzó a desgranar la mazorca, hermano, caída tras caída. ¿Por qué? Porque según, hermano, cuando tenemos esos dioses de la fertilidad, cualquier hombre, cualquier mujer que esté influenciado por eso, lo que va a tener en su cabecita es sexo, 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 sexo. ¿Lo entiende así o se lo explico de otra manera más fácil? ¿Por qué? Porque esas diosas son dioses de eso, de la fertilidad. Dioses que lo que llaman es la lujuria, a la fornicación, a la adulteria, lo que usted quiera, hermano. Entonces, cuando el pueblo de Dios comenzaba a hacer cosas desagradables, Dios lo que hacía es que se molestaba. Claro, ellos no sabían, ellos decían, no, eso es bueno. A tal punto que en el libro de Éxodo, en Números, hermano, usted ve que las mujeres, las de allá, oiga, las de allá, le estoy hablando hace miles de años, hermano, usted no había nacido ni nada hermano, ya no se conformaban con los hombres.
Así que ya no les servían los hombres, ya iban a buscar animales. Y ahí no eran los hombres, eran las mujeres. Después la tradición fue cambiando y colocaron a que los hombres también buscaran animales. Y usted se puede ir a las costas, la mayoría de costas, que es donde se mueven los dioses del mar. Hermano, ahí le tienen las burras. Bueno, yo espero que usted haya oído eso, no va a creer que va a ser yo usted inocente y no sabe nada de eso, hermano, yo le estoy dañando su mente. Son cosas que pasan, hermano, ¿cómo la vamos a negar? Pero lo tremendo es que la Biblia nunca habló de los hombres que buscaban las hembras animales. La Biblia dejó escrito las mujeres que buscaban los machos animales. Y ahí es donde usted comienza a mirar cada influencia que tiene un Dios de esos en la gente cristiana. Le voy a poner un ejemplo más fácil. Esto es aceite, no es aceite de oliva, no le va a hacer nada con esto. Pero usted puede pasar por la calle, por cualquier cachivache que usted encuentre, y usted va a ver unas figuras de cositos por ahí así. Sé como el toro, le ponen a un nombre así, macho. Potencializador, yo no sé qué, yo no. ¿Usted nunca ha visto eso? Sí, lo ha pasado por ahí. Sangre de toro, testículos de toro. Perdone, eso es lo que cargan esas cosas. ¿Usted cree que en la Biblia dice eso? No. Entonces, algún ser que usted no ve son aquellos que comienzan a hacer influencia. Entonces viene el hombre, el macho, voy a tomar esto. Ahora sí yo parezco, hermano, perdone. Si uno no capta las cosas que son simplemente sencillas, ¿será que a Dios le agrada eso? Alguien dirá, no, yo no sé. Ok, pero ¿será que la Biblia lo manda? ¿Con qué razón, hermano? La Biblia hace énfasis en todo, hermano. El más rico, el más poderoso en la Biblia, el más sabio, por mucho que alguien quiera imitar, nunca va a llegar a conocer, a llegar a la sabiduría de Salomón. Tenía una esposa y tenía 1000 amantes. Entonces, perdone, no existía Viagra, no existía nada de esas cosas, y el hombre funcionaba. Bueno, ahí no dice menos, tranquilo. Yo no sé si usted se espanta con esos temas, pues eso es la realidad de la vida. De tanto que él no captó, él abandonó al Dios de los cielos y se fue tras esas mujeres, porque eran 700 reinas. Imagínese un hombre con 700 mujeres hermosas. Y al final, ya cuando él cayó en cuenta, ya cuando no estaba joven, ya cuando tal vez no tenía energías, cuando ya estaba viejo, viene y dice así en Eclesiastés: he hallado más amarga que la muerte. ¿Cómo cree que sería la muerte para él? A la mujer cuyo corazón son lazos y redes. Dijo, el pecador quedará atrapado en ella, mas el hombre que teme a Dios podrá escapar. ¿Por qué cree que Salomón dijo eso? Porque lo atraparon, hermano. Porque lo atraparon. Así de sencillo. El mandamiento de Dios es no adulterarás, ¿cierto? Pero el mandamiento también dice no desearás a la mujer de tu prójimo, ni al varón de tu prójimo, ni a nada. Eso dice el mandamiento. Entonces Salomón veía una y decía, esta es mía. David, yo no por eso le digo, no estoy culpando a nadie, quiero que entienda algo. David vio una señora enfrente, según dice la Biblia, muy hermosa. David también era muy hermoso físicamente, hombre mono, era David, amén. Pero un día vio una señora al frente de su casa muy hermosa. El mandamiento era no desear. Y él preguntó, ¿quién es esa señora? Usted conoce la historia mejor que yo. Esa es la mujer de Urías. ¿Qué tenía que haber hecho él? Ya respetar, ya tiene dueño, hermano, ya no puedo. Dios dijo que no, entonces yo no puedo, no. ¿Qué hizo él? Tráigame al marido. Lo emborracha, lo manda a la guerra, lo matan, entonces ya quedó viuda. Traigan a la viuda. A ver si la entiende. No estoy tratando de decirle nada malo suyo, pero eso pasó en la Biblia desde... Entonces son cosas que cayeron los grandes en enfocarse tras otros dioses. Perdone, son cosas en las cuales podemos caer nosotros, en terminar adorando otro Dios sin nosotros saber. Oiga lo que le estoy diciendo, sin nosotros saber. Cosa muy distinta que nosotros sepamos. Porque ahí sí nos cae todo el peso de la ley, porque sabemos. Amén. Bueno, entonces
venía este Baal y hacía que la gente, lo que quería era que la gente se fuera tras él. Y entonces decían, vayan allá donde el pueblo judío, donde el pueblo de Dios, y enamoren. Entonces, usted puede ver ejemplos como el de Sansón, un hombre de Dios, ¿o no? Desde el vientre de su madre, desde que estaba en el vientre de su madre, dice la Biblia, que ese hombre estaba lleno de Dios. ¿Amén o no? Pero como los otros ya sabían cómo hacer, usted se va a acordar de la historia, dice la Biblia que pasó una caravana de filisteos. Entonces usted va y coge los filisteos, que son los del presente, son los palestinos. Y entonces usted va y coge, indaga, hermano, en cualquier enciclopedia, usted ve cómo eran las caravanas de los filisteos. Y entonces ponían a mujeres voluptuosas, ¿me entiende el término? Y las ponían, hermano, en unos chorcitos ahí, por acá, hermano. Y las israelitas, vestidos hasta allá. ¿Qué veía Sansón? Diga nada. Y entonces le pasaba, imagínese la caravana. En una de esas quedó Sansón, según la Biblia. Y como la escritura dice que cuando una mujer le guiña el ojo, lo casa. Entonces yo me imagino a aquella, hermano, pasó y le hizo a Sansón así. Lo arregló, hermano. A tal punto que le dice Sansón, hermano, usted conoce la historia. Sansón le dice a su papá Manoa, hey papá, esa es la mía, me caso con ella. Le dijo el papá, no, Sansón, ¿cómo se te ocurre? Dios dijo que no, esa es, hermano, ni modo. No fue el papá y no se la dieron por mujer. ¿Qué le llamó la atención? A mí no me va a venir a decir aquí que ella era temerosa a Dios, era una filistea. ¿Qué le llamó la atención? Su físico, hermano, su desfile. Perdone, mire cualquier carnaval, vaya, mire usted noticias o vea cualquiera, usted no ve nada de eso porque usted se la pasa tal vez orando, pero usted cuando va a las noticias dicen, carnaval de Río. Hermano, perdone, en el carnaval de Río usted no va a ver ninguna vieja fea. Y eso usted la ve ahí bailando samba y yo no sé cómo, hermano, y usted se queda ahí. Si usted se queda ahí, ahí termina. Perdone, o me equivoco. Bueno, dirá, no, yo no veo Río. Pues vaya al carnaval de Barranquilla y usted ve, hermano, perdone que le diga, está probado que esas costeñas, la mayoría tienen buenos cuerpos. La mayoría son y hermano, y se mueven. Claro, usted nunca ha visto eso, yo solamente casualmente pasando la tele lo he visto. Si usted se queda ahí termina viendo eso, hermano. ¿Qué le pasó a Sansón? Eso no fue por televisión ni por pantalla LED, hermano, eso fue en vivo y en directo. ¿Usted sabe cuántos condones reparten en Río de Janeiro en el carnaval? ¿Cuántos millones de condones reparten? ¿Por qué cree usted? ¿Por tanta vieja fea que hay allá? ¿Por tanta vieja bonita? Y lo que está haciendo el Dios a nivel espiritual, el Dios de ellos, que las atrae a que tengan sexo y sexo y sexo y sexo. Hermano, son cosas que simplemente uno ve que hay culturas que las hacen. Uno tiene que respetar eso. No estamos criticando a nadie, hermano, cada cual verá qué hace. Pero cuando vemos en la Biblia entendemos qué puede ser bueno y qué puede ser malo. ¿Amén o no? Ahora yo quiero que analices, vuelva al libro de Jueces, porque aquí quiero entrarle en una cantidad de años que usted me va a comenzar a ayudar a sumar. Libro de Jueces, el séptimo libro de la Biblia, después de Deuteronomio está Josué y después Jueces. ¿Lo tiene? Capítulo número 6. Yo ya le leí desde el 2, pero le voy a leer desde el 6. Usted solo lleve la cuenta. Lo que le leí ahorita, 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios, como usted ya sabe que se enojaba, los entregó en manos de los madianitas por 7 años.
Verso 2. Y la mano de los madianitas prevaleció contra el pueblo de Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Verso 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. Pare ahí. ¿Quién nos había entregado en manos de los de Madián? Dios. Entonces los israelitas, como no sabían, simplemente se ponían a trabajar en el campo. Le voy a poner un ejemplo, se ponían a cultivar. Y cada que estaban cultivando algo que ya iban a recoger, venían los madianitas. Les destruían eso y les robaban las cositas. ¿Eso cuánto duró? Según la Biblia, 7 años. Vamos a ponerlo en el término de ahorita. 7 años de mala suerte. ¿Ponían un negocio? ¿Ponían otro negocio? ¿Sembraban papa? ¿Sembraban yuca? ¿Sembraban cebolla? Lo que hicieran, hermano, en 7 años, porque no entendían, por hacer lo malo, por no conocer a Dios, Dios se las cobró 7 años. ¿Le parecería agradable a usted estar viviendo escondido 7 años y esconder lo que usted se trabaja y que por mucho que lo esconda se lo roben? Sería duro. ¿Pero eso por qué pasó? Porque ellos no conocían a Dios. Ellos no sabían cómo iba a obrar Dios. Ellos no sabían que Dios, cuando ya se colmaba la paciencia, Dios los iba a tratar duro. Usémoslo en el tiempo de ahorita. ¿Y usted cree que si la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, ¿usted cree que a mí no me podrá pasar lo mismo? Su simple lógica, pues si Dios es el mismo, me puede pasar lo mismo. Hermano, es que fíjese que yo monté un negocio y se dañó, no sirvió. Pero entonces yo ya no voy a vender huevos, hermano. Yo ahorita voy a poner un almacén de frijoles. Y hermano, y los frijoles y nada. Pero entonces mañana voy a ponerme a vender blue jeans. Y los blue jeans, hermano, pues uno tenía que ir a preguntar, ¿será que uno está haciendo lo malo ante los ojos de Dios que Dios se les está cobrando? Espero me entienda. Pase al capítulo 10. Tenga en cuenta los 7 años. Verso 6, el que le leí ahorita, simplemente que ya lo voy a leer más atrás. Pero los hijos de Israel, 10:6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astartot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de los moabitas, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Estoy leyendo el 17. Amén. ¿Va bien? Verso 8. Los cuales, esos dioses, oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. ¿Me ayuda cuando dice su Biblia? En el verso 8 dice su Biblia, 18 años. Bueno, ya no estamos hablando de 7 años. Ya estamos hablando de 18 años. ¿Qué hacían esos demonios? ¿O esos dioses mejor? Diga, oprimirlos. Lea lo que dice ahí, vea. Los cuales, verso 8 dice, los cuales, 18 de Jueces dice, los cuales oprimieron. Entonces en esta Biblia dice, en ese mismo año los filisteos los derrotaron a los que Israel y vivían en el oriente del río Jordán y en el área de Galaad, que era zona donde vivían los amorreos, y los israelitas sufrieron durante 18 años. Perdone, ya no son 7. Ahora la cosa se pone más dura. 18 años son 18 años. La mayoría de edad que cumple una persona. En este país ya a los 18 ya tiene cédula, o sea que ya a los 18 está viejo. Salte al capítulo 13. Verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos, y el Señor que los dominaron, los entregó en manos de los filisteos 40 años. Ahí ya cambia. Ya no son 7, ya no son 18, sino 40. Ahí vamos a analizar. Vamos a suponer
que usted le fue bien, sin conocer a Dios, pero usted le fue bien. Y solamente el problema suyo hizo que a usted le fuera mal 7 años. Pero todavía 7 años es harto tiempo, ¿o no? Y usted sin saber, usted no sabía nada, pero 7 años son 7 años. Suponga que la cosita se fue más grave y a usted le tocó pasar las verdes y las maduras, como dice la hermana en el dicho colombiano, 18. ¿Dura la cosa o no? Pero ¿qué tal que a usted le hubiera tocado la brava y fueran 40? ¿Dura o no dura la cosa? Ahora pare ahí. Todo se lo estoy diciendo porque se lo voy a resumir en 2, 4 cosas que le voy a hablar de Jesús y le voy a hablar de nosotros. Cuando Jesús aparece, la mayoría de gente, por venir a hacer lo malo, el libro de Malaquías, Dios se molesta con ellos y Dios le deja de hablar a Israel. ¿Amén? ¿Cuántos años le deja de hablar? 400 años se molestó Dios con Israel y les dejó de hablar. Eso es conocido en la Biblia como el silencio de Dios. Empieza Mateo y ahí es donde aparece Jesús. Los israelitas no le creían a Jesús porque ellos ya no sabían lo que era Dios y que no era Dios. No entendían nada porque ellos decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que Jesús carpintero, ¿este de dónde salió? No, nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque imagínense, ellos venían de generación en generación donde no conocían. Entonces, ¿cree que estaban haciendo lo bueno? Lógicamente iban a hacer lo malo. Y les aparece Jesús y les comienza a decir lo que tenían que hacer y ellos a Jesús no le creían. Por eso dice la Biblia, en 1 de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos decían, ¿quién es este aparecido? Jesús echaba fuera un demonio y decían, este echa fuera a los demonios por Belcebú. ¿Se acuerda o no? No le creían. Amén. Entonces yo quiero que vaya a los evangelios, yo ya voy a acabar de explicarle esto. Yo quiero que vaya a los evangelios y comience a notar lo mismo que acabo de leer allá en la época de Jesús. Y lo mismo lo va a notar en los días de hoy. Evangelio de Marcos. Es el segundo evangelio después de Mateo. Evangelio de Marcos, el capítulo número 5. ¿Ya lo tiene? Voy a leer el capítulo 5 de Marcos, verso número 24 y 25. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Verso 24 del capítulo 5. Verso 25. Había allí una mujer que desde hacía, su Biblia debe decir, 12 años padecía de flujo de sangre. Estoy leyendo una Reina Valera. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado, perdónele a su Biblia, todo lo que tenía. ¿Cuánto se había gastado la señora? ¿En qué? En médicos. Paremos ahí. ¿Cuánto le duró eso? 12 años. Simplemente, si entendemos, la señora no conocía de Dios. Simplemente por venir de tradición ella no conocía. Vaya al seguro, un examen de esos caros, de los de ahí no hay pierde. 100, póngalo barato. 200, no tengo plata para la droga y mandaron una droga carísima. 300, 50. Te estoy colocando el caso de la señora. ¿Cuánto se había gastado? ¿Con cuánta plata quedó esa señora? Nada, hermano. ¿Usted no conoce de pronto gente que si se enferma, hermano, y pidan droga, y esta pasta es para yo no sé qué, y esta es para yo no sé cuánto, y esta yo no sé qué, y le piden, y le piden, y le piden plata? Pues si fueran acetaminofén que valen 1,000 pesos las genéricas, pues eso no vale nada. Si le piden droga cara, hay pastas que valen más de 100,000 pesos. ¿O no? Estos días un amigo se enfermó de vértigo y le mandaron unas pastas. Cada pasta valía 10,000, cada una. Y le mandaron como 16, así de primerazo. 160. Bueno, detalle y ahorita le explico eso. Pase al capítulo número 9 del mismo evangelio, ahí solo pase la página, capítulo 9. Verso, voy a leerle desde el 17, 9:17 de Marcos. 9:17, voy a leer desde ahí.
Uno de entre la multitud le dijo: Maestro, traje a mi hijo que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. 19. Y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Verso 20 del capítulo 9 de Marcos: y lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Verso 21. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? A ver si me ayuda. ¿Cuál fue la respuesta del Mesías? ¿Llevaría 2 años así? Pues él llevaba años, hermano. ¿Amén o no? ¿Estamos? Ahora, nos ponemos a analizar. ¿Cómo será tener un hijo endemoniado, hermano? Desde chiquito. Perdone. Los niños que uno conoce calmaditos, pues gloria a Dios. Y aquellos que no los controla nadie, hermano, aquellos desde que desde chico le están pegando al papá y a la mamá. ¿O no hay? Y que no se los aguanta es nadie. Desde chicos, hermanos, endemoniados. ¿Por qué vino eso? ¿Estaban haciendo lo bueno ellos o lo malo? A ver, tengan en cuenta la historia, ¿no? ¿Seguían haciendo lo malo o no? Bueno, pase al Evangelio de Juan. Capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Juan 5. Voy a leerle desde... Leámoslo desde el 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 5:1 del Evangelio de Juan. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5, yo quiero que lea el verso 5. Dice, Evangelio de Juan 5:5. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante ¿cuántos años? 38 años enfermo. Ahí pare. Casi llega a los de 40 de allá, ¿o no? Apareció Jesús 2 años antes y no dejó cumplir los 40 de enfermo. A ver, dígame, ¿quién de aquí ha soportado una enfermedad de 40 años? Si a uno le da una gripa una semana y uno ya hasta que se muere. Este estaba 38 años enfermo. ¿Dura la cosa o no? Que usted ya va a saber por qué fue. Sigo leyendo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Mire la pregunta de Jesús: ¿quieres ser sano? Y al instante, el Señor Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Amén. Quiero que salte al versículo número 14, para no leerle todo. Después Jesús lo halló en el templo, ya el hombre como que cayó en cuenta y estaba en la iglesia. Mire lo que le dice Jesús en el verso 14. Amén, ¿lo tiene? Después Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo: mira,
Está sano. No peques más. ¿Para qué no pecara más? Le dijo. Para que no te venga algo peor. Ahí paremos. 38 años de pecado. Por lo cual estuvo enfermo. Y ahí paremos, hermano. O sea que yo me puedo enfermar. Pero no va a hablar que le duele la muela, no, además le dio una gripa que viene por el cambio de clima o por falta de vitamina C. No hablemos de eso, hermano. ¿Uno se podría enfermar de una cosa grave? ¿Y uno no sabe de qué? La Biblia sí le dice a uno de qué. Entonces uno no puede decir, hermano, claro, como yo no sé, hermano, como yo no sabía nada, pero cuando yo leo la Biblia digo, ahora entiendo, ahora comprendo. Entonces, ¿por qué? ¿Con qué razón Romanos 6 dice la paga del pecado es muerte? ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que uno sea una persona correcta. Lo único que Dios quiere. ¿Amén o no? Busque Lucas ahí rapidito. Yo ya voy a acabar, hermano. No, que no le quiero dejar pasar estos dos últimos que me quedan. Lucas capítulo 8. Antes de Juan, antes del Evangelio de Juan está Lucas. Lucas 8. Lucas 8. ¿Ya lo tiene? Lucas 8. Ahí rápido se lo leo. 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta al Galilea. Al llegar él a tierra, o sea, al llegar Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, dice la Biblia que tengo aquí, desde hacía mucho tiempo. Miren lo que dice la Biblia. Y no vestía ropa, ni moraba en la casa, sino que vivía en el cementerio. Bueno, ahí para. ¿Cuánto duró ese? Mucho tiempo. Y le termino en Juan. Ahí hay varios, pero le quería leer eso, y este que es el que le quiero leer importante. Capítulo 14 de Juan. ¿Ya lo tiene? Voy a leerle el 6, el 7 y el 8. Conocido el 6 por todos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De acuerdo? Nadie viene a mí. Nadie va al Padre. Nadie va al Padre sino por Jesús. Ahí paremos, hermano. Según la Biblia, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en uno, en Jesús. Entonces viene y le explica eso. Mire lo que le está explicando Jesús a ellos. Bueno, ¿quieren llegar allá? Solo por mí. Verso 7. Si me conociereis, mire lo que está hablando él. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8. Oiga. Felipe, uno de sus discípulos, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le dijo, lea su Biblia. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tanto? Ay, pare. ¿Cuánto tiempo era eso? Harto tiempo. Ahí dice. Espérate aquí, espere. Mucho tiempo. Leí el versículo número 9. Aquí dice, Jesús le dijo, he estado con ustedes mucho tiempo. Eso ya era bastante. ¿Y no qué? Y no me conocéis. Ahí le paro. Pregunto, ¿Felipe no estaba con él día y noche? ¿Felipe no comía con él? Estoy hablando con la persona, con él. ¿No vivía con él? ¿No salía con él? ¿No iba con él? Hermano, y le dice Jesús, ¿tanto tiempo y ni siquiera me conoces? O sea que puede tardar uno mucho tiempo creyendo en él, estando en la iglesia, yendo allá, pero sin conocerlo. ¿A qué lo quiero llevar?
El único que cambia las vidas se llama Jesús. El único que transforma las vidas se llama Jesús. No de nombre, no de imagen, no. Ese Jesús, persona, que según dice la Biblia, lo que lo hemos recibido, es el que entra a nosotros y hace un cambio, ese es el único que puede hacer las cosas. Mientras ese Jesús, que es Dios, no venga a mi vida, a mí me van a estar atacando los otros dioses de las otras partes para que yo me desvíe. ¿Y me puedo durar ahí? ¿Cuánto? Ahí me puedo durar mucho tiempo, hermano. Lo máximo que habla la Biblia de esa pena ahí que les dio, 40. En medio de esos 40 puedo pasar por enfermedades, por tristezas, por aflicciones, por lo que usted quiera, hermano, por pecado, y puedo estar durando ahí en un círculo vicioso. Porque la idea no es estar ahí, la idea es conocerlo a Él, saber qué es lo que a Él le gusta, saber qué es lo que a Él no le gusta para no hacerlo. Porque cada vez que uno haga algo que a Él no le gusta, uno va a tener algún día que paga las consecuencias. ¿Por qué? Porque ese es el Dios de la Biblia, no podemos hacer nada más, ese es el Dios de ahí. No, hermano, pero ese Dios es malo. Ok, si alguien dice que es malo, se le respeta su opinión, pero ese es el Dios de la Biblia, ¿qué podemos hacer? Entonces a mí me quedan dos opciones: o creo en el Dios de la Biblia o no creo. Eso como es voluntario. ¿Creo en el Dios de la Biblia o no creo? Amén. Y el Dios de la Biblia lo que me va a enseñar siempre es a ser mejor persona. Eso es lo que más me va a enseñar, a ser mejor persona. ¿Para qué? Para que yo me parezca a Él. ¿Se acuerda cuando Jesús, hermano, estaba la gente con hambre? ¿Qué decía? Oraba por la comida y les daba de comer. ¿Qué le enseña Jesús a uno? Es mejor dar. O sea, cosas como es, simpleza si usted quiere, pero lo que Él enseña, hermano. Hey, nunca se olviden de la viuda, de los huérfanos, porque es gente prácticamente desamparada. Siempre decía, ¿me entiende? Siempre el Señor lo que le va a enseñar a uno es a ser mejor persona. ¿Te quieres casar? ¿Quieres tu novio? ¿Quieres tu novia? Pues mi hijo, mi hija, entiende, respeta, no andes como andaba uno en el mundo, cogido de la mano aquí con la novia y con el ojito mirando a otro lado. No, fraja. ¿Qué está mirando? Nada. Eso es lo que Dios no quiere. Lo que quiere es que uno sea correcto, hermano. ¿O no? Uno veía, no, hermano, uno veía a las mujeres ahí, hay veces por esos actores de pintosos que salen en la mujeres casadas en el, ay, papito tan bello, ay, que yo no sé qué, ya se le querían darle besos a la pantalla. Viene y dice, no, respeta a tu marido. Hey, ¿me entiende? ¿Qué le está enseñando? A ser mejor persona. No, que allá le decían, no, es que esa vieja no sirve y le pegaba. No, acá le dice Dios, no, trátala como vaso más frágil, sé suave con ella. ¿Me entiende? ¿Qué le está enseñando? A ser mejor persona, hermano. Uno allá no se acordaba del papá ni de la mamá. Yo sí me acordaba nomás el segundo domingo de mayo y el segundo domingo de junio. Yo no me acordaba. En la Biblia no. Honra a tu padre y a tu madre todos los días para que te vaya bien. Entonces, ¿qué enseña Jesús a uno? A ser mejor persona. Entonces uno tiene las dos opciones: o se apega a Jesús o no se apega a Jesús, punto. Eso es lo que le quería compartir. ¿Qué quiere usted? ¿Dejarse influenciar por algún Dios? Entonces, primero le voy a dar un consejo, que por falta de tiempo no lo hacemos. Coja 5 minutos de su tiempo, 10 minutos de su tiempo, hermano, diarios. Mire, hoy es tan fácil. La mayoría de nosotros tenemos teléfonos inteligentes. Descargue Wikipedia si quiere, que eso no pesa nada, hermano, como 200 megas, eso no le estorba. Y ahí busque dioses, coloque dioses con D minúscula y le comienzan a salir la chorrera de seres. Ahí usted comienza a estudiar uno por uno. Este era esto, este hacía esto, este era el otro, este era el otro. Y uno comienza, ahora entiendo esto, ahora entiendo lo otro. Amén. Sencillo, pero saque tiempo para usted, es para que usted aprenda para usted. Por eso Jesús, el último mensaje que les dejó a ellos, miren que nadie los engañe. Amén. Quiero que cierre sus ojos y tenga claro algo. Hay un solo Dios en el cual creemos. Hay muchos dioses en el mundo, pero el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que hizo todo lo que hay, aquel Dios Padre, que el Dios Hijo, que el Dios Espíritu Santo en el cual creemos, el Dios de la Biblia, aquel que dejó escrita su palabra y que dijo,
cielo y tierra pasarán, mas mis palabras jamás pasarán. Aquel que dejó la escritura, la cual nunca va a pasar, es aquel Dios que lo único que quiere es que tú y yo le conozcamos, que lo único que quiere es que tú y yo lo sigamos a Él, que tú y yo hagamos las cosas que Él pidió hace más de 2000 años que se escribió el libro. Entonces, si tú quieres creer en ese Dios, debes de entender que hay un libro, un manual, el cual es el que tú debes de seguir. ¿Para qué? Para ser mejor persona, para entender que a Dios hay cosas que le agradan y hay cosas que no le agradan, que hay cosas que Dios quiere que tú hagas para tu bien, que hay cosas que Dios quiere que tú no hagas para que no te vaya mal. Ese Dios es el que tú y yo siempre, todos los días de nuestra vida, necesitamos estar aferrados a Él. Ese Jesús fue el que prometió que donde hubieran 2 o más reunidos en su nombre, ahí iba a estar. Y yo lo creo. ¿Te atreves a decirle: Señor, yo quiero apoderarme de tu palabra? Con tus términos si quiere. Señor, yo quiero conocerte. No quiero que pase el tiempo, Señor, y no conocerte. Mucho menos quiero ser influenciado por aquellos dioses, Señor, que son tus enemigos y que van a querer hacer que yo haga todo lo contrario a lo que tú dices. Cada cosa, Señor, tiene un significado. Cada cosa, no desde ahora, desde miles de años atrás, tiene un significado. Señor, que yo pueda escudriñar las cosas para poder aprender más de ti y entender qué es lo que te agrada y qué es lo que no te agrada. Pido eso, Padre, en el nombre de Jesús. Los comentarios y prédicas del anterior programa fueron responsabilidad absoluta del ministerio o iglesia que lo presentó. Gracias, muchas gracias, Señor. La Iglesia Cristiana Último Avivamiento Cali presentó su culto en vivo. Escúchalo todos los domingos a las 7 de la noche por Impacto Estéreo. Bendiciendo tu vida, bendiciendo tu vida. Somos Impacto Estéreo. Contáctanos al 375-8687. Impacto Estéreo, una grata compañía. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Estás escuchando desde Cali para el mundo Impacto Estéreo.